A otro programa de debate odontológico. En esta oportunidad tenemos a un especialista en terapia láser y clareamiento dental. Es un investigador, ¿no? El gurú del blanqueamiento y es peruano. Tenemos acá al doctor Marcos Cueto. Démosle la bienvenida, por favor. No, pues. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Agradeciendo la oportunidad que me permite el colegio de poder llegar nuevamente a aportar un poco más de la humilde experiencia que uno tiene en estos temas. Claro, Marcos, hablemos de definición de clareamiento dental. Antes blanqueamiento, ahora clareamiento. ¿Cómo pasamos esa evolución, digamos? ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué ocurre? De que el clareamiento dental tiene primero una definición. ¿Qué es el clareamiento? Y digamos, consiste en un proceso, en dos palabras, óxido-reducción. Colocamos un gel preparado en base a peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, que han sido los agentes de clareamiento más utilizados hasta el momento, y la función de ellos es liberar un oxígeno altamente reactivo. ¿Cómo se consigue este proceso? Porque el gel, si bien es cierto, se dice de que ahora el mejor gel es el que trabaja en un pH neutro, lo cierto es que en algún momento el pH desciende. Y esto favorece la permeabilidad, es decir, el paso de este producto a través de la estructura histológica del diente. Es decir, puede atravesar prismas del esmalte e inclusive túbulos dentinarios. Porque inmediatamente diríamos, ¿por qué un diente es oscuro? Porque han ingresado pigmentos adentro del diente. Y estos pigmentos ocurre de que absorben luz. Y entonces al absorber luz el diente está oscurecido. Y la función de este producto es degradar a estos pigmentos. Como que reflejan, ¿no? Entonces no reflejan, al contrario, absorben. Y al momento que nosotros estamos haciendo el procedimiento, estamos degradando estos pigmentos para poder obtener el proceso. Marcos, entonces ya que hablamos de pigmentaciones y todo eso, debe haber un diagnóstico de estas coloraciones, una clasificación, ¿no? ¿Cómo clasificas tú? ¿Cómo haces tu diagnóstico? Entonces, el diente es oscuro, ¿por qué? Porque los pigmentos han ingresado a su intimidad. Las causas por las que los pigmentos ingresan dentro del diente pueden ser intrínsecas o extrínsecas, endógenas o exógenas, dicen algunos otros. Dentro de las causas intrínsecas, ¿qué podemos mencionar? Enfermedades sistémicas, algunas que se producen por el uso de medicamentos, y otras que son inclusive por iatrogenia o causa accidental. Tetraciclina, ¿no? Y entonces enfermedades sistémicas, ictericia, porfiria congénita, pero los medicamentos hablamos justamente de lo que me mencionas, flúor, tetraciclina, hierro, ¿no? O inclusive también manipulaciones extensas, restauraciones extensas de amalgama, manchados por algunos materiales, ¿no? Todo esto, eso es lo intrínseco. En cambio, lo extrínseco es, digamos, lo que viene por pigmentos exteriores como café, tabaco, alcohol, inclusive la presencia de bacterias cromóforas. ¿Qué podría agregar a esto? De que lo más sencillo de tratar es las causas intrínsecas. Las causas extrínsecas, y lo más complicado de tratar es las intrínsecas, las que vienen, ¿no?, de dentro del diente. Claro, sobre todo, por ejemplo, los dientes tratados endodónticamente, ¿no?, que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Y dime, ya que tenemos esta etiología, entonces, de acuerdo a esa etiología, tú utilizas un agente aclarador, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? De que habría que diferenciar aquí lo siguiente. Usamos agentes de clareamiento básicamente para el consultorio que han sido divididos en dos grupos, peróxido de carbamida y peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo importante de mencionar aquí? ¿No? Que existe una equivalencia entre ambos. ¿Cuál? El 3.5% de peróxido de hidrógeno equivale al 10% de carbamida. En realidad, ¿qué cosa es el peróxido de carbamida? Es el mismo peróxido de hidrógeno pero más urea. O sea, el peróxido de carbamida es un peróxido de hidrógeno atenuado por la acción de la urea. Y acabo de decir que 3.5 de hidrógeno equivale al 10 de carbamida. ¿Por qué estoy explicando justamente esto? Existe, por ejemplo, esta presentación comercial que si puede apreciarse en la diapositiva. Es una presentación de FGM. ¿Y en qué consiste? En el White Class. ¿Qué cosa es el White Class? Peróxido de hidrógeno al 7,5%. Si seguimos la equivalencia que acabo de establecer, ocurre de que el número 7 es más pequeño que 22. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Que 7 de hidrógeno vale más que el 22 de carbamida. Porque cuando recién comenzó el blanqueamiento y comienzo a comentar esto, yo terminé más o menos la universidad por el año 92, 93, hace bastante tiempo. Y en esa época solamente hablábamos de clareamiento sin luz. El clareamiento solamente era
con el uso del producto en forma nocturna, domiciliario. Y tenías que utilizar el producto toda la noche. 4 a 6 horas mínimo, y si uno dormía más tiempo, en buena hora. Se ha ido reduciendo las horas, Y entonces, ¿qué pasaba? De que la idea, como el producto era peróxido de carbamida, venía en varias concentraciones, 10, 12, 16 y 22%, que es la que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué ocurría? De que la idea era que como la urea hacía la liberación más lenta y más sostenida, entonces el producto iba a tener una acción más conservadora. Sin embargo, con el tiempo se demostró de que al final el paciente podía tener sensibilidad, podía despertar a las 3 de la mañana y ya no había celular del doctor ni una farmacia cerca, y entonces él pasaba una mala experiencia. Hoy en día, ¿qué hemos hecho? Hemos estado un poco dejando de lado al carbamida. No digo que ha desaparecido el mercado porque el producto sigue. Hay gente que todavía lo usa. ¿No? Todavía lo usa, pero los doctores prefieren utilizar peróxido de hidrógeno, altamente concentrado en el consultorio, es decir, 25 y 35% o hasta 38% en el consultorio, y 6 o 7,5% como el que estamos viendo en la diapositiva, en férulas. Y hemos usado un producto más agresivo, pero ahora lo usamos menos tiempo. Ya no dormimos, sino 1 hora. Y este es el cambio. Tú tienes, digamos, tú cuando ves un paciente, digamos, este es paciente para consultorio y este paciente de repente para usar férulas, ¿cuál es tu criterio para indicar eso? Y entonces, justamente, hay una pregunta que me hacen: ¿y cuál será el mejor tratamiento, el de consultorio o el de férulas? Y contesto que la combinación. Cuando nosotros hacemos combinación de tratamiento, es decir, hacemos un tratamiento de consultorio y tomamos impresiones y mandamos a reforzar el uso de férulas con producto domiciliario, los resultados van a ser más fidedignos. ¿Por qué? Hay que ser sincero en lo siguiente: cuando uno hace un tratamiento con producto peróxido de hidrógeno en el consultorio, ¿no?, concentrado al 25 o 35%, no está haciendo nada de lo que no podría conseguir con férulas al 6 o 7,5. Lo único que estamos haciendo es ganar tiempo, ofrecer un resultado más pronto. Y aquí también hay una confusión en muchos dentistas, porque piensan de que mientras más concentrado es el producto, este puede producir un mejor efecto. Y acontece que, si bien es cierto, sí, vamos a ver más blanco. Si comparo, cuando grabamos con ácido fosfórico al 35% para hacer operatoria, me queda blanco tiza el esmalte, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que no se está relacionando es que hay mayor respuesta inflamatoria pulpar, hay mayor deshidratación, desmineralización y mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque si dijimos que el clareamiento consistía en el paso del peróxido a través de los túbulos dentinarios, ¿no?, atravesabas prima del esmalte y atravesabas túbulos, ¿qué ocurre? De que este es un proceso que consiste en el paso de un fluido, un líquido, a través de los túbulos dentinarios. Y si recordamos al doctor Bastron con su famosa teoría hidrodinámica de explicar la sensibilidad, o sea, por qué se produce la sensibilidad, él explica que la sensibilidad se produce por el paso de fluidos en contra de una gradiente concentración o una presión osmótica natural del tubo, y el que el clareamiento hace eso, causa respuesta inflamatoria pulpar en todos los casos. Marcos, y cuando hablamos de indicaciones y contraindicaciones, ¿qué criterios tomas tú, digamos, ¿no? Bueno, hablando de concentraciones, hablando de pacientes de repente con algún tipo de estado, de repente de pacientes en niños o gestantes, depende, de acuerdo a lo que se te presente en el caso, ¿no? Ya, indicaciones, digamos, quiénes van a ser candidatos a un clareamiento y quiénes no son candidatos a un clareamiento, porque, digamos, no es lo mismo blanquear una chica de 20, de 40 que de 60 años. Te cuento un caso: tenía un paciente de 45 años que acude a la consulta acompañado, ¿no?, de su esposa que tiene 20 años. Y él me dice: quiero que le hagas blanqueamiento a ella. Se le hace el tratamiento a ella y veo que el resultado es inmediato. Y el mismo esposo nota pues que hay bastante diferencia. Y él me dice: no, oye, qué bonito. ¿Y yo puedo quedar así? No. ¿Y por qué? Me pregunta. Entonces es que tú tienes 45 y ella tiene 20. Entonces, ¿qué pasa? Que podría ofrecer un resultado, sí, pero voy a necesitar más citas contigo. O sea, voy a necesitar una cita en el consultorio, voy a tener que reforzarte con férula y tal vez tengas que venir hasta 3 veces a la consulta. Es más costoso el tratamiento también. Y el tratamiento, bueno, hablando de la parte profesional, no le puedes cobrar lo mismo a él que a ella. En cambio, cuando tú tienes 20 años, los túbulos son amplios, y entonces si el tratamiento consiste en el flujo del peróxido, ocurre de que va a haber un paso libre y entonces el procedimiento se va a dar
en forma más sencilla. En cambio, una persona que va avanzando en edad, trastornos regresivos tipo atrición, abrasión, erosión, los túbulos se constringen, entonces estos se desorganizan, ocasiona de que haya dificultad y no le puedas ofrecer el mismo resultado a esta persona, ¿no? Hablando de cosas que pasan en la vida real. Ahora, inclusive también la sensibilidad puede, ¿no?, presentarse en mayor o en menor grado dependiendo de edad del paciente, permeabilidad. Claro. Te comento, ¿no?, otro caso de una paciente de sexo femenino en el que también hago un blanqueamiento como a la 1 o 2 de la tarde. Yeah. Y me despido de ella y regreso a mi casa de noche. 1 de la mañana, ella está parada en la puerta, esperándome. Y entonces, ¿qué ha pasado? Me duele. Así, me duele. ¿Y qué ocurre? Cuando yo termino de hacer un clareamiento, hago esta recomendación a mis pacientes. Son 4 las indicaciones que les hago. No va a consumir cítricos, naranja, mandarina, limón, porque acabo de desmineralizarlo agresivamente y quiero que remineralice. Va a evitar cambios bruscos de temperatura, no va a pasar de algo muy frío a algo muy caliente. Va a evitar el consumo de colorantes, ¿no? Y le digo que como medida de precaución siempre tome un antiinflamatorio analgésico. ¿Por qué? Porque acabo de establecer que se produce una respuesta inflamatoria pulpar y entonces hago esta indicación. ¿Tomaste la medicación? No tome nada. Y entonces ya es muy tarde para hacer el tratamiento debido. ¿Qué ocurre? Muchos odontistas dicen, ¿y qué hago en esta situación? Bueno, si quieres recurrir a la farmacoterapia convencional, lo único que te queda es ir a la vía intramuscular. Porque si vas a tomar recién una tableta, no, tiene que ser lo más rápido. Tiene que ser lo más rápido posible. Entonces la vía intramuscular es una. Y otra de las opciones que podemos tomar inclusive es tratar este dolor, pero a través de terapia láser. Y es algo que no se está mencionando porque los dentistas pensamos que las funciones de la luz solamente son para fotopolimerizar resinas o hacer clareamiento. Y en realidad el clareamiento lo hace el producto, no lo hace la luz. Claro, ahora vamos a hablar de eso, no, más adelante tenemos una parte interesante. Bien, pero surgen 2 preguntas cuando hablamos de indicaciones, contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿a partir de qué edad podemos nosotros hacer el blanqueamiento? Hay muchas dudas de muchos colegas que dicen, bueno, los niños no, bueno, todavía no se ha formado, no se ha oído el cierre apical, en gestantes tampoco, pero no hay una explicación más clara, precisa, científica, si queremos decirlo, sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces uno dice, bueno, a partir de esta edad hacemos clareamiento, pero no tenemos el mayor fundamento. Si hemos establecido que este proceso de clareamiento dental tiene una, digamos, consiste en un proceso de óxido-reducción, vamos a hacer la siguiente aclaración. Este proceso de óxido-reducción puede interferir ¿con qué? Con el proceso natural de apicoformación o cerrado de las ápices dentales. Entonces, ¿cuándo es que yo tengo este proceso completo? A los 18 años. Y es decir, que a partir de los 18 años yo podría hacer un clareamiento con total seguridad. Ahora, 17, 16, 15, ¿podría remontarme en el tiempo? Sí, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo clareo tengo que tener presente que solamente tomo piezas de central lateral canino a primera o segunda premolar, pero nunca blanqueo molares. Entonces vamos a decir que hasta los 15 años tenemos garantizado, pues, ¿no?, que hasta primer y segundo premolar ya está esta picoformación. Ahora, podría darse el caso de que no ha culminado, tomo una radiografía. No necesito una panorámica, simplemente con una periapical puedo determinar en qué estado está el primero o el segundo premolar en cuanto al cerrado de los ápices y decidir si blanqueo o no blanqueo. Seguro de central, lateral y canino. Ahora, 8, 9 años, 10 años de hacer blanqueamiento, yo no lo haría. Sin embargo, sé que existen protocolos en libros de odontopediatría, ¿no?, que recomiendan un clareamiento en niños de 8 o 9 años porque dice que ahora existe el bullying, estética, ¿no?, existe unos traumas, ¿no?, que a veces le pueden causar al niño tener diente amarillo, y entonces dicen que lo haga, pero solamente 20 minutos y con peróxido de carbamida. Hacerlo o no hacerlo, ya yo, digamos, como les menciono, no lo haría, ¿no? Ya depende de cada uno. Los efectos adversos aparecen después. Porque los efectos adversos, ¿qué tal? Que tengas dientes blancos, bonitos, pero que se caigan después. Exacto. Entonces, otra pregunta, Marcos, en gestantes. Hay muchas gestantes, doctor, ¿me puedo hacer el blanqueamiento? Y ahí es donde surgen las dudas. No hay nada, no hay ninguna investigación, digamos, a respecto de efectos adversos en gestantes, pero ¿cuál es tu criterio en todo caso? No está probado, pero la urea o inclusive alguno otro de los componentes de los geles de clareamiento pueden producir daño, ¿no? Pueden, dice, atravesar la placenta e inclusive dañar al embrión, feto, sea en el momento de estado de formación, y es por eso que se prefiere no hacer clareamiento, ¿no?, en pacientes embarazadas, lactantes
o inclusive, no sé, pacientes que tienen enfermedades sistémicas, inmunológicas, deprimidas, todo eso, ¿no? En todos ellos está contraindicado. Pero quería también ampliar el siguiente concepto. Claro. ¿Qué ocurre? De que me hiciste una pregunta que no llegué a contestar, si te has dado cuenta, ¿cuál es la diferencia de clareamiento y blanqueamiento? Y entonces, ¿qué pasa? Definiciones, sí. Porque yo quería primero empezar a definir y nos hemos quedado ahí a la mitad. Ocurre lo siguiente, ya habíamos establecido en un inicio de que el clareamiento consistía en el paso forzado, ¿no?, de este peróxido de hidrógeno a través de la estructura de los primas del esmalte y túbulos dentinarios y con la consecuente sensibilidad. Entonces quiero ser claro en lo siguiente, no sé si están enfocando justo la figura que tengo en este momento y vamos a explicar lo siguiente. El diente es oscuro, ¿por qué? Porque hay pigmentos, como lo vemos en la diapositiva, pero químicamente hablando, ¿cómo es la estructura del pigmento tipo un anillo de benceno, como se puede apreciar en la diapositiva? Entonces, ¿qué va a pasar? De que, ¿cuál es la función del oxígeno? Atravesar el diente y ir a quebrar la estructura química de este pigmento. Si, digamos, la cámara enfoca, no sé, y mis manos, imaginen que mis manos en este momento no son el anillo de benceno. ¿Qué es lo que pasa en la avenida del oxígeno? Se quiebra esto, se abre y se transforma en una estructura lineal que absorbe menos la luz. Por eso el término correcto es clareamiento y no blanqueamiento. El término blanqueamiento va más ligado a la industria del lavado de ropa, el blue Claro. Si no, analiza los spots publicitarios, Ariel con ultra blanqueador, ¿no? Claro. Ña Pancha con cristales ultra reforzados, Claro, blanqueadores. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este proceso no es blanquear, porque si, digamos, la pared es azul y yo te digo blanquearla, tú la pintas de blanco. La dejas como la chaqueta del dentista, blanca. Pero en el caso de clareamiento dental, el diente tiene un color que es el mismo al inicio y al final del tratamiento. Y esto es algo que el dentista no tiene claro. Quiero ser más enfático en lo siguiente. Muchas veces he estado escuchando esta apreciación. Yo te cambio 3 tonos de la escala de Vita en una sesión. Viene la casa de competencia, yo te cambio 4 tonos. Yo te cambio 5, yo te cambio 10 y cada vez te ofrecen cambiar más tonos de la escala de Vita en una sesión. Y es más, hoy en día hay pastas de sensación blanqueadora, como conversamos con el doctor Ochoa, que se estaba no retirando, y dice que te ofrecen blanquear un tono en una semana. Y entonces, ¿es posible esto? ¿Qué ocurre? De que quería hacer la siguiente aclaración. El color tiene 3 dimensiones en el espacio, y eso lo estamos viendo aquí. ¿Cuáles son las dimensiones del color en el espacio? O sea, si yo hablo de una persona, hablo de largo, ancho y alto. ¿Cuáles son las dimensiones del color en el espacio? Las tenemos en la diapositiva. Son valor, croma y tono. Repito, valor, croma y tono. Entonces, si analizamos, vamos a ver inclusive los porcentajes. El tono es el 10% de la dimensión del color. El croma el 20% y el valor el 70%. Entonces, yo hago la siguiente comparación. Si ustedes vieran solamente, de repente mi cabeza, podrían decir que soy gordo. Tendrían que ver el 60 o 70% de mi cuerpo y decir, ¿tiene estómago prominente o no lo tiene? Y entonces dirás, es gordo, es delgado. Con el tono, que es el 10% de la dimensión del color, tú puedes decir que hay un cambio. Por eso vamos a ir aclarando esto, hay mucha confusión en esto. Quiero explicarles primero qué cosa significa cada uno de estos conceptos. ¿Qué cosa es el tono? El tono es el color en sí. Es decir, si es rojo, si es amarillo, si es verde, ese es el color en sí, eso es el tono. Tono o color es sinónimo, es como decir casa o hogar, son términos análogos. ¿Qué cosa es croma? Cantidad de color o grado de saturación de un color, dicen otros, y se confunden los dentistas. Para aclarar también esta duda, consiste en lo siguiente. ¿Qué cosa es croma? Imaginen que tengo un vaso con agua en este momento y le echo una gota de acetil rojo. Le echo 20 gotas de acetil rojo, le echo 40, 50, 100 gotas. Con 100 gotas tengo más cantidad de rojo, o estoy más saturado, o van a ver el rojo más intenso. Entonces croma, repito, es cantidad de color, saturación de un color. Y finalmente, ¿qué cosa es valor? Y esto es algo a veces un poco complicado de entender, ¿no? Pero significa oscuridad o claridad dentro de un mismo color. Y si queremos hacer una comparación, de repente la cámara puede enfocar de qué color es este control. Claro. Negro, ¿no? ¿Y de qué color es mi cabello? Si lo enfoca la cámara es negro. Claro. ¿Y los dos negros son iguales? No, o sea, hay uno más intenso y otro menos Negro intenso. más intenso. Hay variaciones Oscuridad o claridad, o sea, siguen claro. siendo negros los dos, pero este es más intenso que el otro y eso es valor. Oscuridad o claridad dentro de un mismo color. Y entonces, cuando yo hago un clareamiento y repito, degrado estos pigmentos de estructuras piramidales para estructuras lineales, lo que yo estoy modificando de la estructura del color no es el
tono, sino es el valor. Valor. Entonces, ¿qué ocurre? De que, reitero, el diente tiene el mismo tono al inicio y al final del tratamiento. El tono del diente no cambia. O sea, tú no vas a poder. Porque, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos usar el Vita clásico, ¿no? Que era un colorímetro que nosotros trabajábamos ordenado. Ajá. ¿En base a qué? A croma y tono. Pues. El A es un color, el B es otro color, el C es otro color y el D es otro color. Ese es el Vita Chromascope. ¿Y qué ocurre? Que, digamos, A es marrón, ¿no? Y digamos que C es un verde, ¿no? Y el D, digamos, es un gris. Claro. ¿Y qué ocurre? De que, ¿qué cosa es A4 con respecto a A1? Es el mismo tono, pero 4 gotitas, como en el ejemplo del acetil rojo. 4 cantidades de color. ¿Qué cosa será D4 con respecto a D2? 2 gotitas más. ¿Qué será C3 con respecto a C1? 2 gotas más. Pero cuando tú haces clareamiento, si el diente es C, es C. Claro. Si el diente es D, es D. Pero tú de D no lo transformas en C. De C no lo transformas en B, ni de B lo transformas en A. Lo más que podrías ofrecer era 3 tonos de la escala de Vita, porque están dirigidos, ¿no? De 1 a 4. Y claro. ¿Qué quería inclusive explicarles? De que ahora último hay autores que intentan ordenar ya el colorímetro Vita no en base a croma y tono, sino en base a valor, que es otra situación. Pero te confunde. Por eso es que Vita mandó al mercado en el 2002 el congreso de los 40 años de Lenin, porque fue el 2006, si no me engaño, lanzaron al mercado aquí en Perú el Vita 3D Master, que ya no se llama colorímetro. ¿Cómo se llama? Valorímetro. Porque lo primero que tú ves ahí es valor, después dices croma, y al último dices qué tono es. Un nuevo concepto en la dimensión del color. Una excelente explicación para pues, nosotros definir, ¿no?, lo que es blanqueamiento de clareamiento, ¿no es cierto? Muy bien, doctor. Mandamos una pausa comercial y volvemos con el doctor Marcos Cueto. Aquí en Debate Odontológico. Amigos, volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Marcos Cueva. Doctor, estábamos hablando sobre definición de clareamiento, ¿no? Evaluación de resultados. Continúe, ¿cómo es lo que estaba... Entonces ya dijimos que es muy diferente clarear de blanquear. Porque para terminar de redondear la idea, si yo juego un partido con una camiseta de color azul, la sudo, la ensucio, después la lavo, se vuelve blanca, sigue siendo azul. Claro. Entonces cuando tú haces el proceso en el consultorio, no le cambias el tono o color al diente, tú le modificas el valor. Por eso hice la comparación del control del televisor con el cabello. O sea, sigue siendo del mismo tono, pero ahora está más brillante, más luminoso. ¿Por qué? Porque degradaste los pigmentos que absorbían luz y estos pigmentos, digamos, ahora reflejan más luz. Ese es el proceso. Y ahora, ¿qué ocurre? De lo que se trata es de cómo nosotros evaluar los resultados. Porque, digamos, si yo quiero comparar un método por el cual voy a reducir de peso, utilizo una balanza. Y digo, pesaba 90, ahora pesa 70. Entonces, estoy demostrando que hay un cambio. Con el clareamiento, ¿cómo hacerlo si, digamos, las guías de color no son un método tan fidedigno? Porque acontece de que estas guías de color, uno las interpreta de una manera y existen otras personas que las interpretan de otra manera. Claro. Hace poco leía una investigación en la que le pedían a varios doctores que usen una guía de color para decir qué tono es determinado paciente y no todos coincidían. Y es más, al doctor no se le permitía ver la cara del paciente y solamente los dientes del paciente y hacían que vuelva a tomar el color al mismo paciente días después y tampoco coincidía con el color que había él, ¿no? Seleccionado el día anterior. Incluso te dicen con la luz del día, exactamente, con luz día, etcétera. Y entonces el color es algo relativo. ¿Por qué? Porque depende de la iluminación. El color es una interpretación que, digamos, nuestro cerebro da a la luz que ingresa en el ambiente, y hay momentos en los que, digamos, si quieres tomar el color de día, en un día de repente soleado está todo muy fácil, pero si lo vas a hacer de noche, ya no tienes la luz natural del sol, sino tienes la luz inflorescente. Incluso dicen que la mujer capta mejor, diferencia mejor los tonos. Exactamente. El sexo femenino tiene más habilidad que el sexo masculino. O sea, si de repente quiero cargar un peso, un hombre es más fuerte que una mujer. Pero en cuanto a selección del color, el sexo femenino tiene más habilidad. Y si, digamos, mientras más joven es la mujer, más habilidad todavía tiene. O sea que si yo tengo 45 horas, ¿no?, y hay una chica de 18 años para seleccionar el color, ella tiene más habilidad, primero porque es mujer y segundo porque es más joven que yo. ¿Y tiene una explicación científica eso? ¿O es claro, no, es que por eso repito, la mujer tiene más habilidad para captar la luz. Nosotros, digamos, a nivel
si quieres preguntar esto, ¿no? A nivel, digamos, de retina, nosotros tenemos células especializadas que son los conos y los bastones, que forman el famoso sistema Red, Green and Blue, RGB en español, o sea, rojo, verde y azul. Y digamos, estas células especializadas son las que nos permiten tener visión en color. Y las mujeres, repito, pues tienen mayor habilidad en este nivel ellas que nosotros. Por eso la recomendación a los dentistas es siempre tener en el consultorio una chica de 18 años para que lo ayude a seleccionar el color por motivos profesionales. Sería bueno que todos tengamos una chica de 18. Se cayó el micro. Se emocionó, doctor, se emocionó. A ver. A ver. Ahora sí. Ya, doctor, entonces, y hablando de efectos adversos, doctor. Y entonces, hablando de efectos adversos es algo interesante porque, digamos, no es un tema que se maneje mucho, ¿no? En las conferencias más se habla en cuanto a de las bondades de los agentes de clareamiento, digamos los efectos benéficos, pero no se está dando un enfoque a esta parte tóxica. De todas maneras hay cierto grado de toxicidad. Y entonces, ¿de qué puede depender, digamos, la parte tóxica? Justamente conversamos esto, de que la estructura química del pigmento era tipo anillo de benceno, ¿no? ¿Por qué acabo de recordar esta parte? Porque acontece lo siguiente, cómo son, histológicamente hablando, el esmalte. Son también prismas, son cristales. Y entonces, ¿qué ocurre? De que esta estructura también puede verse degradada, porque la función del, digamos, el oxígeno es quebrar pigmentos, quebrar estructuras cristalográficamente definidas. Y entonces, químicamente hablando, también el diente tiene esa misma estructura. ¿Y qué pasa? De que inclusive existen estudios, ¿no? Acá tenía un estudio realizado por Cooper en el 92, un estudio in vitro hace mucho tiempo, pero ellos que verificaban qué cantidad de oxígeno podía entrar de un peróxido de hidrógeno o de carbamida dentro de una pulpa. ¿Y qué hicieron ellos? Probaron en un primer momento 3.5 de peróxido de hidrógeno y vieron de que había una penetración de 4 microgramos de oxígeno dentro de un diente. Usaron 15% de peróxido de carbamida, que equivale a 5.25 de hidrógeno, y miren, ve, penetró 5 microgramos. Usó 5% de peróxido de hidrógeno puro y había una penetración de 15 microgramos. ¿Cómo era ese estudio? Era un estudio in vitro, con dientes extraídos, se sumergían en los geles de blanqueamiento, carbamida e hidrógeno. Después de cumplir el tiempo establecido por el fabricante, se retiraban estos dientes, se sellaban los ápices y se hacía un método cromatográfico para ver qué cantidad de oxígeno había entrado. Entonces determinaron ahí que el peróxido de hidrógeno inclusive integra más oxígeno que el carbamida, y por esa razón se está usando más hidrógeno que carbamida en estos días. Pero entonces, ¿esto puede producir un daño? Sí, definitivamente que puede producir un daño. Y entonces, miren, ve, quería buscar justamente digamos una importante apreciación, y cuál es la siguiente: que cuando nosotros colocamos peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno no tiene una selección inteligente de decir esto es pigmento y esto es estructura orgánica. Él daña todo, o sea, él ataca todo. Esa es la comparación que quería hacer, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros, digamos, hablamos de la pulpa, decimos que la pulpa, o hablando ya mejor del complejo dentino pulpar, digamos que aquí hay una situación que cuando hay una agresión, una injuria, hay una intención de la pulpa de formar un tejido, ¿no?, de mineralización, y vamos a tener que hay una dentina primaria, secundaria y terciaria. En cuanto a la primaria y secundaria, digamos que son una dentina que se está formando en forma fisiológica, en un primer momento cuando ocurre una injuria externa, y se va deposicionando, ¿no?, tejido, y esto se va consiguiendo con el tiempo. Pero la otra es cuando tú tienes, digamos, una agresión inmediata, y lo que pasa con el agente de clareamiento es una agresión inmediata, y ahí el diente no tiene tiempo para formarte una dentina inmediatamente. Rápido, sí. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? De que hay dos maneras de reaccionar. La primera que definí fue la dentinogénesis reparadora, pero la segunda manera, ¿cómo reacciona el pulpa? Con la inflamación. Y por eso es que dijimos y establecimos en un inicio que el diente, digamos, el clareamiento da una respuesta inflamatoria a pulpa, hablando de los dientes que son vitales. En el no vital era otra historia, ¿no? Pero hablando de dientes vitales, siempre
hay una respuesta inflamatoria pulpar en mayor o menor grado dependiendo, pues, ¿no?, de edad del paciente. Ya dijimos que mejor permeabilidad tienen los jóvenes y peor permeabilidad tienen los mayores, pero entonces la respuesta inflamatoria siempre se va a dar después de un clareamiento. Y entonces la pulpa, como digo, en un momento da angina de reparación, pero en otro momento, cuando la agresión es inmediata, da inflamación. ¿Y qué acontece con esto? De que la pulpa es sabia y tiene la capacidad de recuperarse, sí. Porque la pulpitis son o reversibles o irreversibles. Lo que deseamos para el proceso es que sean reversibles. ¿Se dan cuenta? Entonces, este proceso de clareamiento puede producir una inflamación, la produce de todas maneras. Pero ¿de qué me tengo que cuidar? El segundo paso ya de inflamación, ¿no? Porque comenzamos con una hiperemia, vamos a una inflamación y después vamos a una degeneración para finalmente llegar a una necrosis o muerte pulpar o gangrena pulpar. Y entonces a eso último es a lo que no debemos de llegar. Y el uso excesivo de agentes de clareamiento puede conllevarnos. Entonces, yo inclusive hablo mucho de clareamiento, soy formador de opinión de un producto mío que tengo de clareamiento y diríamos, no me conviene esto, tengo que hablar de esto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque justamente pasa lo siguiente. Hoy en día, digamos, hay algo muy importante también para conversar. ¿Y qué ocurre? Hay un nuevo enfoque en cuanto a, digamos, lo que es explicar, ¿cómo diríamos? La caries dental. Porque hemos tenido durante mucho tiempo la teoría acidógena, en la cual establecemos que se produce por el metabolismo de los hidratos de carbono, que, digamos, nutren a los microorganismos que están presentes en la placa bacteriana o biofilm, ¿no? Y entonces estos microorganismos se nutren y producen ácidos que desmineralizan al diente. Y entonces, ¿qué podemos agregar a esto? Que todos estos microorganismos, digamos, van a también tener productos de segregación. ¿Y qué pasa? Que estos productos de segregación son enzimas, ¿no? Son diversas sustancias que van a poder de alguna manera alterar también a la estructura proteica del diente. Y entonces, últimamente, ¿qué es lo que se ha demostrado? De que existen unas metaloproteinasas. Específicamente, las metaloproteinasas, ¿qué relación tienen con el complejo dentino pulpar? Que pueden producir su degradación. Y justamente hablar de esto implica que debemos de conocer cuáles son las metaloproteinasas, y van de 1 a 23 tipos identificados. Sería un poco difícil que yo me supiera todas de memoria, pero los geles de blanqueamiento básicamente liberan el factor 8, el factor 2, el factor 6, y está probado que existen varias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el futuro, digamos, de la investigación, ¿en qué va a dar? De que tenemos que preocuparnos mucho por estas metaloproteinasas que se forman, digamos, dentro del complejo dentino pulpar y que pueden ver incrementada su formación por el uso excesivo de agentes de clareamiento. Y entonces fíjense cómo hay una revisión literaria. Estoy pasando un site, ¿no?, de internet, y acá existen miles y miles de trabajos. Inclusive, ¿no?, he leído trabajos del doctor Bruno Hidalgo hablando de, ¿no?, de las metaloproteinasas, muy acertados, ¿no? Yo he escuchado a Julio Reinafarge hablando de eso. También el doctor Reinafarge, hubo un simposio Sensodín, que fue en el Westin, ¿no? Y hablaron también de las metaloproteinasas. Entonces, estas se pueden prácticamente exacerbar cuanto nosotros estamos excediéndonos en el uso de agentes de clareamiento, ¿no? ¿Y qué es una metaloproteína? Inclusive, para que, digamos, los dentistas se familiarizan, es un término genérico para una proteína que contiene un ion metálico como cofactor. Así de fácil. O sea, ¿qué pasa? De que las proteínas unidas son ion metálico, y ahora, ¿qué ocurre? De que inclusive para poder mejorar la acción de agentes de blanqueamiento se incorporan iones metálicos. Y se incorporan inclusive ciertas sustancias para hacerlos fotoactivados, ¿no? Supuestamente, cuando en realidad, o sea, el peróxido de hidrógeno no es fotoactivado. Eso es algo que, digamos, no podemos conversar. Pero, digamos, ¿qué es importante mencionar aquí? Lo siguiente. Mire, ve, de que hay autores que son drásticos en hablar de propiedades tóxicas del peróxido de hidrógeno. Hablan inclusive de una carcinogénesis, hablan inclusive de una mutagénesis. ¿Por qué? Porque si recuerdas esta estructura química, anillo de benceno, que era degradada, eso era pigmento. Las estructuras también de los primas del esmalte tienen estructura cristalográfica. Hablamos de túbulos en la dentina, pero también son estructuras cristales. Y esos autores tienen estudios, y entonces, claro, están en contra del clareamiento. O sea, hay gente que dice no al clareamiento, y inclusive el doctor Ochoa, me acuerdo en una conferencia lo escuché mencionar, porque
antes de llegar al curso había conseguido 3.000 artículos que estaban en contra del blanqueamiento. Y él mismo decía, si yo voy a ver todo esto, ya no hago blanqueamiento. Entonces, ¿qué ocurre? De que buena parte de los tratamientos que él hace son blanqueamiento. Claro. ¿Y qué ocurre? De que yo también no estoy en una edad en la que digo, bueno, voy a hacer esto por dinero. Tengo que hacer esto convencido de que realmente no va a haber el problema. Entonces, ¿qué pasa? La carcinogénesis, la mutagénesis, ¿por qué se está hablando de esto? Porque se dice de que hay una oxidación excesiva y se puede producir daño, digamos, en algún momento pues de la estructura piramidal, quebrarla, dañarla, ¿no? Y que se produce una hidroxilación excesiva. Entonces, ¿qué pasa? De que definitivamente, hablando un poco más de esto, inclusive dice, está dada por la posible formación de radicales libres, su potencial de alteración celular y específicamente la oxidación de la tiamina y la guanina. ¿Por qué? Porque puede dañar la estructura del ADN, puede romper la estructura del ADN, puede producir cambios en la cromatina, aberraciones cromosómicas. Pero, ¿qué agrego esto yo? Que se puede producir esto con el uso prolongado. Bueno, en todo caso la tendencia es a buscar nuevos agentes clareadores, ¿no? Entonces, nuevos agentes clareadores, sí. Digamos, está buena tu apreciación. ¿En qué sentido? De que todo el tiempo que hemos hecho aclaramiento ha sido con agentes químicos. Exacto. Con agentes químicos. Y entonces hay que ser muy conservador en esto. Y la otra opción que vamos a comenzar en la parte final va a ser gases hiperoxidantes, porque no hacer blanqueamiento con agente químico, sino hacerlo con otro agente, en el cual, ¿cuál es la diferencia? Que si dijimos que con el con el agente químico, que es el peróxido de hidrógeno, se produce, digamos, el daño porque hay un cambio de pH, porque hay una oxidación excesiva. Por otro lado, tenemos un blanqueamiento que se propone con gases hiperoxidantes, específicamente el ozono, y la novedad es que no hay mudanza del pH, el pH es neutro. Entonces, ese es un pH neutro que garantiza cero sensibilidad, mientras la sensibilidad que se produce por clareamiento es porque hay flujo de un producto a través de túbulos. Entonces quería agregar lo siguiente, de que a favor que tenemos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, ha determinado que el peróxido de hidrógeno no es clasificable en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos, y que además inclusive la OSHA, que es la organización, ¿no?, de Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional, ha establecido un límite de una parte de peróxido de hidrógeno por 1 millón de partes de aire, es decir, un ppm en el trabajo durante una jornada de 8 horas, ¿no?, para no, digamos, establecer estos problemas. Entonces, ¿cómo podría cerrar esta pequeña parte? Así nuestras siguientes afirmaciones. Es importante controlar que el incremento de la temperatura pulpar durante el proceso, porque otra discusión es que si se debe usar luz o no. Y hoy en día la luz también está bastante discutida. No se debe usar luz, dice mucha gente. O sea, ¿por qué? Porque la acción de la luz dice que va a ser más rápido el proceso, pero ¿en base a qué? En base al calor que le comunica al gel. Y esto, digamos, puede producir un incremento de la respuesta inflamatoria pulpar. ¿Qué más? De que sustancias químicas que se utilizan pueden producir irritación, no solamente las de blanqueamiento. La reacción ácido básica de ionómero para endurecer, el grabado de ácido fosfórico para colocar premedicación operatoria, tallamos dientes. Nosotros hacemos muchos procedimientos que pueden causar, pero hay que, digamos, restringirnos en esto. Pero, digamos, también, ¿qué pasa? Esto es lo que quería analizar y ser categórico. El complejo dentino pulpar responde en el siguiente orden. Primero, con una irritación y da una respuesta inflamatoria. La pulpa puede reaccionar de manera positiva, dando en un primer momento dentina terciaria, pero de manera negativa, ¿cómo? Mediante la oclusión de sus vasos sanguíneos. Y por un mecanismo exagerado de autodefensa, puede llevar en última instancia a la necrosis. Por este motivo es importantísimo, repito, no excedernos ni en los tiempos de exposición, ni en las concentraciones de los agentes clareadores empleados, porque inclusive lo que conversaba contigo en el entremés, un documento que pensaba... Claro, justamente estábamos hablando, me habías enseñado un documento que en Europa ha reducido, este es un documento, ¿no?, concentraciones. Madrid, 23 de septiembre de 2011. ¿Y qué se está diciendo y manifestando? Tal y cual está. La Unión Europea, o sea, la Comunidad Económica Europea, revisa el uso de agentes blanqueadores. Y dice acá, miren, se prohibirían los tratamientos que contengan concentraciones superiores al 6%. Mientras acá nosotros hacemos 25 o 35 y vendemos sistemas de luz sofisticados para acelerarlo al 35%, en Europa ya no quieren ni luz y solo al 6%. Justamente quería llegar a eso, doctor. ¿Es necesaria la fotoactivación? Y entonces, para hablar de esta fotoactivación, te muestro una anécdota que tengo aquí. Porque muchos te venden muchos equipos, lámparas LED. Que solamente esta luz activa este gel, entonces... Y son costosos, se traen de otros países y ¿realmente es necesarios esos aparatos? De contesto de la siguiente manera, mira, esta de aquí es una de las primeras presentaciones de FGM. Entonces, en esta presentación, ¿qué se tenía? Era un peróxido de hidrógeno
al 35% y fíjense, el contenido era 26 gramos. Hoy en día, si se han dado cuenta, ya no nos dan 26, nos dan 4 gramos, nos dan bastante menos. Y había dentro del kit el peróxido con el activador, desensibilizante, miren, pastas pulidoras. Pero ¿saben qué era lo más saltante de este producto que decía para ser utilizado con luz halógena, LED, láser, arco en plasma, el foco del baño? Mira, todas las luces servían para fotoactivar este producto. Después ya viene esta que pueden haber visto los dentistas, comienza blanco, termina rojo. Los cambios es que nos han quitado peróxido, ahora nos dan 4 gramos nomás y peróxido y barrera. Pero ahora es con o sin luz. O sea que si tienes luz la usas, pero si no, no dejes de usar el producto. Claro, lo básico es igual es esta. Comienza morado, termina verde, con o sin luz, ¿no? Pero, reitero, de que... Más cuestión de marketing, ¿no? Esta es la última presentación de FGM, ¿la has visto? Claro. Hay dos cambios. Primero, que de 35% también están haciendo 20%. Pero lo más saltante es que ahora dispensan el uso de luz. Y el espectador se preguntará cómo la casa comercial, que comienza diciendo pues que el producto es totalmente fotoactivo, pasa por la ambigüedad del con o sin luz para finalmente terminar diciéndote que es sin luz. Entonces, ¿qué pasa? De que hoy en día, repito, la luz es bastante cuestionada. Es marketing, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? De que tengo que tener mucho cuidado en esto de que es marketing, porque a la fin puedo ganarme la enemistad de las casas que venden la luz. Y yo no quiero ganarme la enemistad de nadie. O sea, ocurre de que la luz sigue siendo un poderoso elemento de venta, porque hoy en día el paciente llega a tu consulta y está dispuesto a pagarte más si tú haces blanqueamiento con luz. Exacto. Doctor, ¿con láser cuánto vale? Toda la parafernalia, los aparatos y todo eso. De que hay doctores que no tienen un láser de $50,000 que sería el apropiado para hacer esto y prenden su luz halógena y es un láser. Prenden su LED. Ya creen la duda en el paciente. Y entonces cualquier luz que tú tienes en el consultorio la llamas láser. ¿Y qué diría yo? Mientras, digamos, menos calor aplique, o en otras palabras, mientras menos irritación esté aplicándose luz, porque a la final usa la luz que quiera, para no decir que estoy en contra de la luz. Solo que si la vas a usar, úsala el menor tiempo posible para no producir este calentamiento excesivo, que sería la manera, digamos, de combatir esto. ¿No? Porque no estoy en contra de nadie que quiera difundir, porque cumple un elemento de marketing. No hay, digamos, acá una afirmación que se ha hecho a nivel mundial. Si yo entro a Google, coloco ni siquiera aclaramiento, blanqueamiento, me sale la página web de una clínica en Italia, en Francia, en Estados Unidos o en la zona más VIP de Lima, y en todas blanqueamiento es láser. Y yo no puedo ir en contra de eso. O sea, ya eso se está, digamos, institucionalizando de esa manera. Pero tenga o no tenga luz, finalmente los productos. Y hablando de blanqueamiento, hablando de láser, doctor, usted hace esos tratamientos. Y entonces, hablar de láser sí sería que me dieras otro programa, porque es bastante amplio el tema. Pero, digamos, el láser, inclusive, recuerdas que te conté en el inicio, antes de la interrupción comercial, esta paciente de 32 años que llegó pues con dolor agudo, y te dije que la vía intramuscular era la única que podía acudir para poder tratar ese dolor. Otra manera de haber hecho el tratamiento con esa paciente es usar láser. Claro, doctor, y para la sensibilidad, aparte del láser, supongamos que alguien no tiene láser, están los sensibilizadores. Claro. Hay diferentes marcas, Sensaid, no sé, que vienen con lutorio, que vienen pasta. ¿Y qué es lo que contienen estas desensibilizadores? Dos elementos, flúor y nitrato de potasio. Nitrato de potasio. ¿Cómo trabaja el flúor? Por oclusión, cierra los túbulos dentinarios, fecha, cierra. Y en cambio el nitrato de potasio trabaja por gradiente de ¿Y el flúor no contrapone el blanqueamiento? Y entonces, frente a esto, existen trabajos en la USP, el doctor Pelino, inclusive recuerdo el nombre, en los que explican de que el flúor tiene un mecanismo antagónico con el proceso de cloramiento, porque si el cloramiento consiste en el paso de un fluido a través del túbulo, el flúor lo cierra para con sensibilidad así, pero con cloramiento al mismo tiempo. Entonces por eso es que inclusive en el producto que yo preparo, que hacía el comentario, no, yo trabajo sin flúor. ¿Con qué trabajo yo? Solamente con nitrato de potasio. ¿Cómo trabajan los medicamentos, inclusive no el mío, sino varios que tienen sales de potasio, por gradiente de concentración? Actúan a nivel de polaridad de membrana. ¿Cómo es esto? Colocas el gel que contiene nitrato de potasio sobre la superficie externa del diente y ¿qué consigues? Una mayor concentración de potasio en el extracelular, a diferencia de la que está en el intracelular. Esto ocasiona que la tendencia físico-química normal ahora sea que de menor a mayor concentración el potasio fluya y despolarice interiormente el potencial de membrana. O sea, así es como trabaja cualquier desensibilizador que tiene nitrato de potasio y flúor. O sea, el flúor ya dije, el nitrato de potasio ya dije, y son opciones. Ahora, la otra manera de hacerlo es con láser, y eso ya es espectacular. ¿Por qué? Porque el láser es una luz. Y entonces, ¿qué ocurre? De que una célula viva puede captar luz. Te lo explico de la siguiente manera. Una planta
o un vegetal, ¿no? Capta la luz del sol y esa energía luminosa la transforma en energía mecánica para conducir la savia del floema, lo que sería la sangre en un humano. A este proceso que acabo de describir tiene un nombre, se le llama fotosíntesis, síntesis de la luz. Ahora, una célula viva, y estoy utilizando el término células vivas, ¿por qué? Porque el perro es vivo, el caballo es vivo y el ser humano es vivo. Todos somos del reino animal. Y entonces acontece de que una célula viva puede captar luz, porque los láseres se usan en veterinaria, se usan en medicina y vienen a la odontología. O sea, vienen de utilizaciones más amplias y nosotros nos servimos de ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que una célula viva es capaz de absorber luz igual que la célula vegetal, sí. Lo que primero tenemos que hacer es ubicarnos en qué nivel. Si yo, digamos, hablo de mi cuerpo, digo que tengo cabeza, tronco y extremidades. Digamos que por la boca me alimento y que con esas partes camino, ¿no? Una célula tiene 3 partes, y esto es biología de colegio: membrana, citoplasma y núcleo. Y entonces, en el citoplasma tenemos organelas, aparato reticular de Golgi, lisosomas, pero hay una organela muy importante que recordarán, es la encargada de la cadena de la fosforilación oxidativa, la encargada de producir energía, y esa energía la produce en forma de ATP. Esa organela es la mitocondria. Mediante el ciclo de Krebs obtiene lo que acabo de explicar. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta mitocondria, que es la encargada del ciclo de Krebs, es la que puede captar luz. Y entonces, analizando el odontoblasto, tiene estructura de celular, es una célula, tiene mitocondrias, y entonces el odontoblasto puede captar luz a nivel de la mitocondria. Y esa luz transformarla y producir 2 efectos. En una primera instancia va a producir la bloqueo o la despolarización. Acaba de decir que cuando utilizábamos medicamentos que tenían flúor, nitrato de potasio, ya, lo mismo. O sea, ¿qué cosa va a hacer? Que a nivel del ciclo celular se va a generar un ATP extra, un ATP de más. Y ese ATP extra va a participar directa y selectivamente en la despolarización efectiva del odontoblasto al momento inmediato de la aplicación de luz láser. Y esto es espectacular porque lo está haciendo la luz. La luz no lo está haciendo un producto. Un producto demora. Una mineralización con flúor demora días, semanas. Claro, sí. Y la otra tienes que esperar media hora, 1 hora. Con luces inmediato. Y a esa paciente que decía que venía con un dolor agudo a mi casa a la 1 de la mañana, la podía haber atendido con el láser si es que lo hubiera tenido a la mano. Porque no lo tenía en la mano, fue que recurría a la vía parenteral. Pero si hubiera tenido a la mano mi equipo, porque ella me fue a buscar a mi casa y no la consulta, no, yo hubiera usado el láser. Y eso es espectacular porque, reitero, en primera instancia hay una supresión, la transmisión del impulso doloroso. Recordemos que a nivel celular tenemos transporte a través de células. Hay transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo era difusión, ósmosis, capilaridad, pero el activo es el que se da en contra de una gradiente de concentración y necesita energía de la famosa bomba de sodio-potasio. ¿Y quién es la que da esa energía? El ATP. Y lo que hace el láser, esa luz, es convertirse en un ATP de más, un combustible de más, claro para que la célula cumpla su función más rápida y de 3 efectos, porque la terapia láser la vamos a dividir en baja y en alta potencia. Baja potencia es analgesia, antiinflamación y bioestimulación celular. Cuando hablamos de la vía parenteral, o sea, nosotros buscábamos que administrábamos un medicamento y la farmacología que estudiamos en la universidad nos indicaba de que había sustancias que se liberaban tipo histamina, serotonina, bradicimina, como mecanismos del dolor. Obtienes lo mismo con luz hoy día. Y eso es lo que puede hacer la luz en una acción, en un momento. En primera instancia, la supresión con estos efectos que acabo de describir que se pueden definir como efectos bioquímicos, ¿no? Liberación de sustancias performadas, inclusive bioeléctricos y bioenergéticos. Por eso te decía que necesito un programa para poder tratar de eso. Y en segunda instancia, lo que hace el láser, ¿qué cosa es? La bioestimulación celular, es decir, puede ayudar al odontoblasto a que ahora más rápido forme una dentina de mineralización. Y acá hay otras preguntas también, doctor, que también tendrían que hacerse otros programas, por ejemplo, clareamiento en dientes endodónticamente tratados, ¿no? Que también es para otro programa, ¿no? Bueno, hablar de dientes endodónticamente tratados sí es otro tema. Creo que lo vamos a invitar en otras ocasiones, doctor. Ahí tenemos para varios programas con usted. Entonces, bueno, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con lo que nos trajo el doctor, las novedades, ¿no? Clareamiento con gases hiperoxidantes. Volvemos después de esta pausa aquí en Debate Odontológico con el doctor Marcos. Amigos, volvemos aquí en Debate Odontológico. Doctor Marcos Cueva, nos ha traído una novedad, un aparato que lo ha traído ¿de dónde? De Chile. Entonces, el aparato viene de Chile, Geo3 Advance es el nombre de la empresa, ¿no? Que fabrica estos aparatos, y felicitando pues la iniciativa porque se están haciendo muchas cosas. Hace un momento el doctor Ochoa, que se despidió, me contó que le habían llegado LED también que se fabrican en Chile. Entonces hay mucho avance. Es una ciudad que está muy progresista, muy tendiente pues al cambio, ¿no? Y a la mejora.
Y entonces explicarles un poco en qué consiste esto, ¿no? El ozono es un isótopo del oxígeno. Un isótopo que es, si recordamos conceptos de colegio, iso igual topos lugar, es decir, un átomo de un mismo elemento pero con un número atómico diferente. El oxígeno que nosotros conocemos que viene en los tanques medicinales es O2, el ozono es O3. El ozono se produce naturalmente en la atmósfera, inclusive, ¿por qué el mar es azul? Porque hay presencia de ozono. Y entonces el ozono es la capa que nos protege de la radiación ultravioleta, porque no sería posible la vida en el planeta si no tuviésemos esa capa de ozono, que debido al calentamiento global no se ha ido dañando en estas épocas. Pero ¿cómo producir ozono en forma artificial? Es decir, ozono aquí, digamos, mediante tecnología, y lo que se está haciendo en el país de Chile a través de esta empresa. Entonces el ozono, el oxígeno medicinal que está en un tanque, es trasladado hacia esta máquina que tenemos en la pantalla, y mediante descarga eléctrica se transforma el O2 en O3. Este O3 es una molécula muy inestable, tiene un tiempo aproximado de 20 minutos de duración. Entonces en ese tiempo es que tienes que aplicarla para conseguir el efecto. ¿Y cómo es que se realiza clareamiento con gases hiperoxidantes? Y es que el ozono que viene de esta máquina va a ir directamente por unas mangueras hacia una férula que previamente el dentista tiene que haber confeccionado. Es decir, tomar las impresiones, como ya se sabe con el alginato, hacer el vacío en yeso, y se confecciona una férula también tipo de blanqueamiento, pero digamos que ya no va a llevar peróxido, sino va a llevar unas hendiduras, que es lo que vamos a ver, ¿no? No sé inclusive si se puede apuntar, claro, ¿no? Ahí está. Unas hendiduras por las cuales va a venir el oxígeno, ¿no? Ahora vamos a ver, inclusive tengo algunas diapositivas ahí para poder mostrarlo. Entonces el ozono, como les digo, va a circular a través de los dientes y va a producir un efecto. El, digamos, efecto de clareamiento sería porque este gas hiperoxidante va a circular a través de la estructura dentaria. Pero ¿cómo es que este ozono puede producir un efecto? Y es que este ozono viene a una velocidad flujo por milímetro cúbico a través de estas mangueras, y con esta velocidad consigue integrarse en la estructura dentaria en concentraciones que se pueden medir en ppm, partes por millón, o inclusive se habla de trazas. Cuando inclusive se programa el manual en el equipo, ¿no? Como lo vemos, lo primero que hace el equipo es decirme, ¿no? Si es que yo necesito qué cantidad, ¿no? de, digamos, de ppm se necesita uno programar, ¿no? Entonces hay varias funciones que tiene el equipo, y de ahí vamos a hablar de la terapia, ¿no? Pero hablando del blanqueamiento, digamos, porque con esta máquina puede hacer otros tratamientos también, ¿no? Rejuvenecimiento facial. Vamos a conversar un poco de esto, ¿no? A ver, cambia a digamos, al PowerPoint. A ver, veamos el PowerPoint. Entonces miren, ¿por qué usar ozono en la consulta, no? Esta es la empresa. Inclusive es un sistema que permite disfrutar de dientes blancos sin padecer cuadros de sensibilidad. No usa geles, ¿no? No usa fuentes lumínicas, no tiene barreras gingivales, utiliza solamente el ozono. Este es el futuro del blanqueamiento. El futuro del blanqueamiento, una de las situaciones, ¿no? Del futuro del blanqueamiento. Y entonces, ¿qué pasa? De que no solamente lo vamos a utilizar para blanquear, van a haber otras, digamos, aplicaciones. Y entonces, veamos aquí, el peróxido de hidrógeno, el estado oxidativo según el cuadro es de 1.31, mientras que inclusive el ozono tiene mayor estado oxidativo que el peróxido de hidrógeno, ¿no? Porque el más poderoso es la fluorina, ¿no? Pero tiene un poder oxidativo mayor, y con la diferencia que les acabo de explicar. Entonces el mecanismo de acción del ozono es oxidante. Si hablamos del peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, cuando nosotros lo compramos en la farmacia, ¿viene a qué concentración? Cuando compramos en la farmacia hablamos de 10 volúmenes y de 30 volúmenes. Es 1.5 o 3%. A esa concentración tú lo colocas en una herida y desinfecta por la misma oxidación que produce el blanqueamiento. Pero cuando lo tenemos 25 o 35%, ya no lo puedes colocar sobre encías. Por eso es que se utilizan protectores, como el ozono no. Entonces, ¿qué pasa? De que
mayor concentrado puede producir inclusive hasta quema de tejido blando. Y no es una quema que, digamos, se produce con un fósforo por combustión, es una quemadura química, produce mancha blanca. Y entonces el ozono, digamos que tiene un efecto diferente al que se obtiene. Entonces lo que quería explicar es que el agua oxigenada que utilizamos a 10 o 30 volúmenes nos da desinfección de heridas, pero cuando va subiendo la concentración ya produce blanqueamiento, la producimos para tejido duro. En cambio, la misma capacidad oxidativa la vamos a utilizar con el ozono, y el ozono tiene más capacidad oxidativa que el agua oxigenada. Esa es la comparación. Y entonces, ¿qué pasa? Que también puede conseguir analgesia a bajas concentraciones por oxidación. Entonces activa inclusive la respuesta, ¿no? Del sistema inmunológico. Todo eso es lo que puede hacer el ozono. O sea, hay muchos efectos, muchas funciones, y digamos las aplicaciones clínicas en caries. ¿Qué pasa? Que puede producir desinfección. Inclusive en el Reino Unido sistemas de desinfección de libre de ozono que vienen al consultorio y te desinfectan los conductos, ¿no? Para después de que te has hecho la endodoncia. Se utiliza en periodoncia, a nivel de colutorios inclusive, ¿no? Sensibilidad, fracturas en ortodoncia, tratamiento de conductos, o sea, infecciones, úlceras, curaciones de heridas, articulación temporomandibular, inclusive puedes tú hacer una parte, que tengo algunas fotos que vamos a buscar en otras tomas, en el sentido de que puedes inocular a través de una jeringa el ozono. Ya no estás inoculando. Antes, digamos, hacíamos infiltración. Claro. Con una sustancia química. Ahora podemos hacer una infiltración, pero de ozono. Entonces, fíjense cómo inclusive existen estas fibras para poder colocar el ozono, miren, a nivel de la bolsa periodontal. Tú me contaste que incluso en ti aplicaste eso, ¿no? Sí, acá tengo unas fotos para... Vamos a buscar esas fotos para que se pueda ver eso, pero tendríamos que... ¿Y dónde...? Y eso fue justamente parte de un curso que hicimos en Chile, ¿no? Esa es la empresa Geo3 Advance, ¿no? Allá en Santiago. El doctor Jerónimo Tresier, la doctora Gloria Vitriol, ¿no? Que son los doctores que participan. Este es el doctor Raúl Moyano, ¿no? Todos colegas. Y bueno, ¿cómo se hacía el blanqueamiento? Se tomaba la impresión, se hacía el alivio del modelo, se colocaba inclusive una lámina gruesa para... ¿Se acuerdan que nosotros utilizábamos una Top Dunk, que era un protector gingival, ¿no? Entonces, que también inclusive lo utilizábamos para dar mayor espacio al peróxido, acá igualito, colocamos una Godiva, pues, ¿no? Para dar mayor espacio para que entre el oxígeno. Y se confecciona la férula, ¿no? Se hacen los huecos con este instrumento y se colocan pues las entradas, ¿no? Para el ozono. Ahí está. ¿Y ese aparato más o menos cuánto está oscilando? Los precios ya será, hay una conversación para que Den Import sea la firma, ¿no? Que traiga estos aparatos aquí al Perú. Todavía no están en venta, pero yo he podido traer una máquina prototipo para poder mostrar a los colegas ahora todo lo que se va a hacer. Y vamos a hacer difusión porque se está haciendo mucho. ¿Y qué más se está haciendo? Primero, acá está la parte en la que, como comentabas, yo mismo, ¿no? Me había inoculado ozono. Ajá. A veces es bueno experimentar en uno mismo, ¿no? Antes de exactamente, aplicarlo. Y acá pueden ver ustedes que el ozono va a cargar esta jeringa que se está. Entonces, lo que va a inocular el doctor es o infiltrar ozono en mi articulación, y ahí lo están viendo, ¿bien? Vamos a, de repente... ¿Y qué sentiste después? Alivio, ¿no? Alivio inmediato a la aplicación del ozono. Miren, ahí creo que se ve mejor. ¿Sí? Y esto puede aplicarse en cualquier otra especialidad, traumatología. Y entonces, ¿qué pasa? Que imagínate una difusión de articulación temporomandibular. Claro que sí. Entonces, el futuro, esto se hacía con láser, que es otro curso que hacemos en el colegio, en las diferentes sedes de San Juan del Lurigancho, de Coma, de Miraflores. Justamente eso te iba a preguntar ya para culminar. ¿Dónde podemos encontrar, dónde podemos llevar un curso contigo? Y entonces todas las sedes del colegio que tengan a bien, ¿no?, comenzar el diplomado, con mucho gusto, encantado de compartir, no solamente la parte de clareamiento, ¿no?, la parte de terapia láser, o sea, hay muchas cosas interesantes e importantes. Muy bien, amigos, culminamos por hoy el programa de debate odontológico. Agradecemos al doctor Marcos Cueto
por haber venido y por habernos instruido. Un aplauso para él, por favor.